Hola niños, hola niñas, espero que estén súper bien. Bienvenidos a una nueva actividad de artes visuales para sexto básico. Como siempre, busquen un lugar cómodo, tranquilo y bien iluminado para poder trabajar. Apaguen todas aquellas fuentes de distracción, tales como la televisión y el celular, a menos que lo estén utilizando para trabajar. Deben tener a mano su cuaderno de la asignatura, el estuche con lápices, goma, etc. Si es necesario, pidan ayuda a algún adulto que se encuentre con ustedes para realizar las actividades de esta guía de trabajo. Esta actividad está planificada para realizarse en 60 minutos. Durante su realización puedes tomar pausas y descansos de ser necesario. Lo importante es que realices la actividad. Cada vez que vean el siguiente emoji, deben copiar el contenido que ahí aparece en su cuaderno. El objetivo de hoy es conocer la cultura dadaísta, relacionada con el proceso de trabajo realizado con el de una corriente artística contemporánea. ¿Qué hemos trabajado hasta el momento? ¿Qué sabemos? Trabajamos la monocopia como forma de expresión artística original e irrepetible. Pueden realizarse a partir de un trabajo planificado como con un boceto, o puede ser una idea que surgió en el momento y la plasmes. También vimos las esculturas como una obra volumétrica que se encuentra en un espacio tridimensional. Y vamos a ver hoy qué es el dadaísmo. Bueno, el dadaísmo el dadaísmo es un movimiento artístico y literario, ya de vanguardia, que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida un año de una publicación de un manifiesto inaugural, escrito en 1916. Pero antes de este año ya había tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que se pueden calificar como dadaístas, como los Ready-Made de Marcel Duchamp. Este movimiento, el dadaísmo, formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Pero, ¿qué más podemos decir de esto? Durante la Primera Guerra Mundial, que esto fue entre los años 1914 y 1919, Suiza, el país Suiza, actuaba como un país neutro. O sea, él no se metía en el conflicto. Y por esta razón llegaron muchos artistas como refugiados. Ahí es donde se comenzó a forjar el dadaísmo. ¿Ya? Esta forma de arte estaba en contra del caos bélico producido por la guerra de trincheras, y también la interpretaron como un signo de decadencia del occidente. Todos ellos estuvieron animados por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social. Un grupo de artistas y escritores fundó este movimiento literario y artístico. Expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad mostrada por los discursos oficiales como la ciencia, tecnología, la religión, la filosofía y las ciencias sociales, para evitar la destrucción de Europa. Le pusieron el nombre de Dada o dadaísmo. No se tiene en realidad muy claro por qué se llama Dada. Ahora quiero que vean el siguiente video. A mediados de la Primera Guerra Mundial, Zúrich era el refugio de innumerables personajes irregulares. Había artistas, literatos y poetas, aterrizados allí por los motivos más diversos. Zara y Janko, sorprendidos por la declaración de guerra de Rumania, su patria, se vieron obligados a permanecer en Zúrich, donde ya se hallaban por motivos de estudio. Arp había ido allí para ver a su madre. Hugo Ball, anteriormente enrolado en el ejército alemán, había elegido Suiza porque no tenía ninguna intención de seguir vistiendo el uniforme. Huelsenbeck, declarado inútil, había abandonado a Alemania para ir a Zúrich, ya que no quería convertirse en una víctima del conflicto. Fueron estos hombres los que dieron vida al Cabaret Voltaire, donde nació en 1916 el dadaísmo.
Al tratar de explicar las razones de este venturoso nacimiento, Tristan Tzara, en una entrevista concedida a la radio francesa en 1950, declaraba: para comprender cómo nació Dada, es necesario imaginarse, de una parte, el estado de ánimo de un grupo de jóvenes en aquella especie de prisión que era Suiza en tiempos de la Primera Guerra Mundial, y de otra, el nivel intelectual del arte y de la literatura de aquella época. La guerra ciertamente acabó, pero más tarde vimos otras. Todo ello cayó en ese semiolvido que la costumbre llama historia, pero hacia 1916-17, la guerra parecía que no iba a terminar nunca. Es más, de lejos, y tanto para mí como para mis amigos, adquiría proporciones falseadas por una perspectiva demasiado amplia. De ahí el disgusto y la rebelión. Estábamos resueltamente contra la guerra. Sabíamos que solo se podía suprimir la guerra extirpando sus raíces. La impaciencia de vivir era grande. El disgusto se hacía extensivo a todas las formas de civilización llamada moderna, a sus mismas bases, a su lógica y a su lenguaje, y la rebelión asumía modos en los que lo grotesco y lo absurdo superan largamente los valores estéticos. Dada nació de una rebelión que entonces era común a todos los jóvenes, una rebelión que exigía una adhesión completa del individuo a las necesidades de su naturaleza, sin consideraciones para con la historia, la lógica, la moral común, el honor, la patria, la familia, el arte, la religión, la libertad, la fraternidad y otras tantas nociones correspondientes a necesidades humanas, pero de las cuales no subsistían más que esqueléticos convencionalismos, porque habían sido vaciadas de su contenido inicial. La frase de Descartes, no quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otros hombres, la habíamos puesto como cabecera de una de nuestras publicaciones. Significaba que queríamos mirar el mundo con ojos nuevos y que queríamos reconsiderar y poner en tela de juicio la base misma de las nociones que nos habían sido impuestas por nuestros padres y probar su justeza. Acerca del origen del nombre Dada, Hans Arp cuenta que Tristan Tzara encontró la palabra Dada el 8 de febrero de 1916 a las 6 de la tarde en un diccionario Larousse. Así pues, Dada es antiartístico, antiliterario y antipoético. Su voluntad de destrucción tiene un blanco parecido, que es, en parte, el mismo blanco del expresionismo, pero sus medios son bastante más radicales. Dada está contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra la universal en general. Propugna, en cambio, la desenfadada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el no donde los demás dicen que sí y el sí donde los demás dicen no. Defiende la anarquía contra el orden y la imperfección contra la perfección. Por tanto, en su rigor negativo también está contra el modernismo, es decir, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo, acusándolos en última instancia de ser sucedáneos de cuanto ha sido destruido o está a punto de serlo, y de ser nuevos puntos de cristalización del espíritu, el cual nunca debe ser aprisionado en la camisa de fuerza de una regla, aunque sea nueva y distinta, sino que siempre debe estar libre, disponible y suelto en el continuo movimiento de sí mismo, en la continua invención de su propia existencia. Ninguna esclavitud, ni siquiera la esclavitud de Dada sobre Dada. En cada momento, para vivir, Dada debe destruir a Dada. No existe una libertad establecida para siempre, sino un incesante dinamismo de la libertad, en la que ésta vive negándose continuamente a sí misma. Y es así como un grupo de intelectuales crearon el movimiento más subversivo de la historia del arte, cuya praxis sería un cuchillo sin mango cuya hoja se ha perdido. Ya. Ahora, luego de haber visto ese video, quiero que imaginen lo siguiente. Ustedes son artistas dadaístas. ¿Qué obra crearían? ¿Esa obra se parecería en algo a la escultura que hicieron en la actividad anterior?
¿Cómo explicarías al público el significado de esa escultura? Esa es la actividad de esta semana. Solo deben enviar sus respuestas, ¿ya? Estas las deben enviar por WhatsApp o por correo electrónico. Tienen hasta el martes 3 de noviembre, pero puede ser antes, puede ser después. Ustedes eligen la fecha. Ya yo no me hago problema para eso. El dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico, antiliterario, antipoético, y que cuestiona la existencia del arte, de la literatura y la poesía. Eso chicos, eso chicas, ha sido todo por hoy. Espero que estén súper bien y nos vemos pronto. Cuídense mucho.